Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en esta Techné número 5, que ya estamos llevando adelante. Bienvenida, bueno, a nuestra invitada de hoy, a Karina Gerlero, que, bueno, Karina es una docente investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, ha sido secretaria académica de esa facultad, subsecretaria y secretaria de Planificación y Articulación Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Su mandato expiró en diciembre del 2019. Es una experta en el tema de compromiso social universitario, pero en este momento su tesis doctoral en la Universidad Nacional del Litoral sobre el doctorado en educación de ciencias experimentales. Karina está trabajando el compromiso social en la era digital. Así que bueno, hoy nos va a aportar al respecto, aparte es docente de posgrado también de su facultad y es la representante del CIED, que es el sistema de educación a distancia que tiene nuestro campus virtual, en realidad todas las universidades de nuestro país, pero Karina representa su facultad en el campus virtual de la UNR. Así que bueno, presentados todos en esta Techné, voy a preparar una presentación que he realizado siempre en forma, digamos, motivadora para poder iniciar los diálogos y presentar a la invitada de hoy. Así que bueno, les voy a presentar, como hacemos siempre. Hoy lo vamos a hacer directamente de nuestro sitio. Díganme si están viendo el Power. ¿Se ve? Sí, se puede ver. Y se ve. Sí, Bueno, se ve, te falta perfecto. ponerlo en Estamos, pantalla completa para que se vea mejor. sí, bueno, lo voy a usar así hoy porque en realidad, bueno, hemos subido los Power y hay que arreglar algunas cuestiones técnicas para que el Power, como hay que comprimirlos porque son muy pesados para subirlos al sitio, entonces bueno, hoy lo vamos a pasar así. Bueno, como les decía, nosotros inauguramos hoy tener un sitio propio de la Techné educativa en honor a nuestras y nuestros queridos docentes autoconvocados de la provincia de Santa Fe, que nos pidieron propiciar este espacio, a los cuales se han sumado colegas de nuestra universidad y de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras, maestrandos, doctorandos, que le damos la bienvenida. Hoy entonces ya les he presentado a nuestra invitada de hoy. Vamos a esta Techné que hoy nos interpelaba, y como hay gente que por primera vez está participando del diálogo, voy a repetir esta diapositiva que explica un poco de qué se trata este espacio. La Techné educativa es un lugar de diálogo y encuentro con especialistas de la Universidad Nacional de Rosario y otras universidades nacionales y extranjeras, como les anticipé, a solicitud de los docentes autoconvocados de la provincia de Santa Fe, que tienen por objetivo la construcción y producción colectiva del conocimiento con educadores y educadoras de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, que es de alcance internacional, que estamos aquí unidos por un fuerte compromiso social con la educación, sus estudiantes y el porvenir de cara al siglo XXI, a la crisis pandémica mundial y a la escuela que se aproxima.
Estos diálogos de la Techné educativa pretenden ser un espacio de intercambio colaborativo entre docentes para pensar esta educación del siglo XXI en clave de derechos humanos, de inclusión socioeducativa y democratizadora, con calidad académica y compromiso social, que es el tema que nos convoca hoy. ¿Por qué la he denominado la Techné educativa? Porque en realidad, como buena amante de los griegos, pensé en partir de conceptos de la Grecia clásica, ¿no? Para pensar en esta educación del futuro, aunque parezca paradójico, ¿no? Remontarse a tantos siglos atrás. Para partir de la doxa, que es la mera opinión, hacia la episteme, que es la acción, en estos momentos de emergencia, para llegar al episteme, que es poder construir y, en términos freirianos, producir socialmente el conocimiento. O sea, los invitamos a un verdadero proceso socrático mayéutico que implica parir el conocimiento, pero para ir hacia una pedagogía de la praxis, como dice Freire y Gadotti, en tiempos de pandemia global y de virtualización de la educación. Este compromiso social en la era digital me llamó a pensar la base fundamental de la educación como todo acto educativo en términos de acto político, porque me parece que desde los gobiernos, los estados, los propios educadores, estamos intentando quizás de algún modo adormecernos para no pensar en el acto fundante que implica el acto educativo, ¿no? Y aquí fíjense que traigo el rostro de tres pensadores que para nosotros son medulares, como Paulo Freire, Edgar Morin, para pensar desde una perspectiva compleja, ¿no es cierto?, a partir de esta teoría del caos, para otorgarle una organización, para poder pensar en que vendrá otro nuevo caos, pero que así debemos afrontar el porvenir, siempre con nuevas ideas, nuevas propuestas, pero fundamentalmente realizaciones de cara a esta escuela que asoma a este siglo XXI bastante retrasada en Argentina, y que nuestra provincia tiene antecedentes muy sólidos que no están siendo aprovechados. Y por el otro lado, otro pensador del campo sociocrítico, que es Boaventura de Sousa Santos, que sintetizan este pensamiento y lo siguen trabajando, que traigo yo hoy aquí para presentar este tema que Karina va a desarrollar hoy. Esta proposición que ha de estar en la mente de todo educador debe hacerse revisar continuamente sus prácticas educativas para tomar conciencia de qué proyecto social subyace en ellas, qué es lo que hoy está faltando. ¿Para qué educa? ¿En defensa de qué intereses? ¿En oposición a qué ideologías? Partiendo de la filosofía que está en la base de sus planteamientos educativos para desembocar en su concepto de educación, del proceso de enseñanza y aprendizaje y de las cualidades que ha de tener el docente comprometido con la causa democrática, con la ética humanista, con la justicia social. Apuestas ineludibles en esta formación de docentes, tutores, digamos, afectivos e inclusivos para poder trabajar no solo en entornos virtuales, sino en los entornos bimodales que se avecinan. Entonces, desde esta ética democrática hay que hacer apuestas ineludibles si realmente queremos conseguir un mundo más humano, sobre todo ahora que se está valorando la educación intercultural, y nosotros lo estamos viendo en esta Techné, donde participan colegas de toda América Latina y el Caribe. La base antropológica y epistemológica de esta pedagogía que nosotros proponemos liberadora desde la perspectiva sociocrítica y compleja
creemos que reside en que toda teoría de la educación parte de una antropología, que creo que es lo que estamos olvidando, ¿no? De una teoría del conocimiento y de una ética que le dé sentido. En la base de las mismas se halla la idea de apertura, de diálogo y de inacabamiento del ser humano, que es la característica que le queremos imprimir a esta techne. Esto no es un ser concluido, terminado, tiene que ir construyendo su existencia. A diferencia del resto de los animales, dice Freire, posee conciencia de su incompletud, puede reflexionar acerca de sí mismo y de saberes viviendo en el mundo. Es el Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe. Esto lo repite de Sousa Santos permanentemente. Los seres humanos, además, a diferencia del resto de los animales, son los únicos capaces de actuar sobre la realidad a partir de unos fines determinados, impregnándole de este modo de humanidad, transformándola mediante su praxis y a través de su trabajo, que creo que es el objetivo que están teniendo nuestras queridas y queridos docentes autoconvocados en virtud, ¿no es cierto?, de esta pandemia global que los llena de incertidumbre y de angustia por falta de políticas públicas. Modificar el mundo es humanizarlo, aunque esto no suponga la humanización de los hombres y mujeres. Puede sencillamente implicar la impregnación del mundo con la presencia creativa del ser humano, pero dicha impregnación puede conducir tanto a la humanización como a la deshumanización, al engrandecimiento del sujeto como ser ético o a su degradación, que es a lo que nos está llevando en muchos sentidos este maltratamiento de la pandemia global. La gran pregunta es, que la venimos trabajando desde la clase anterior, la escuela actual, valga la redundancia, ¿estalló? ¿Cuál es la techne de la escuela que se aproxima? Una escuela para el siglo XXI que gobiernos, políticas educativas y ministerios de educación no han querido ver. De Sousa Santos ha escrito un libro para Claxo ahora, que se los recomiendo, que es La cruel pedagogía del virus. Hoy los docentes se quejaban de la bibliografía que había enviado el Ministerio de Educación de la provincia, muy obsoleta, con autores que se trabajaban en la década de los 90 o a principios, ¿no es cierto?, del 2000, y que para hablar de la virtualización de la educación o de la, digamos, de pensar un sistema bimodal, han quedado totalmente obsoletos. Sousa Santos nos invita a pensar que el virus pasa por poder reflexionar que todo lo que es sólido se desvanece en el aire. La trágica transparencia del virus al sur de la cuarentena, refiriéndose a las epistemologías del sur, donde nuestro país está inserto y en los países de nuestros colegas latinoamericanos que están hoy aquí presentes. La intensa pedagogía del virus nos debe traer las primeras lecciones, pero no lecciones antojadizas que vengan desde cualquier lugar, sino, por ejemplo, como estas que nosotros traemos y que hemos puesto a disposición. Ha estado la directora disertando en la clase anterior, la magíster Janina Fantasía, de lo que se está haciendo en esta primera escuela virtual de la provincia de Santa Fe, con tantos logros, con 5.000 estudiantes y 350 docentes y más de 1.500 graduados ya en su escolarización secundaria. El futuro, dice de Sousa Santos, puede comenzar hoy. Ese es el gran desafío que yo les propongo, con compromiso social, porque, dice Sousa Santos, los gobiernos con menos lealtad a las ideas neoliberales son aquellos que actúan de manera más efectiva contra esta pandemia. Aquí les dejo el link porque es un libro que lo pueden bajar, está digitalizado en forma gratuita. Es muy interesante leerlo. Y sigue diciendo, las alternativas entrarán cada vez con más frecuencia en la vida de los ciudadanos a través de la puerta trasera de esta crisis pandémica,
desastres ambientales y colapsos financieros. Salvar nuestro planeta requiere ir más allá del marco de referencia eurocéntrico, reconociendo la pluralidad de modos de adquisición de conocimiento que incluyan el conocimiento científico. Cuando refiere a estas epistemologías del sur, dice, están interesadas en la producción y validación del conocimiento, pero que surge a través de los actos de resistencia de los grupos sociales sometidos a la injusticia, opresión o destrucción sistemática en manos del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Es posible superar la cuarentena impuesta por el capitalismo colonial y patriarcal cuando seamos capaces de imaginar el planeta como nuestro hogar común y a la naturaleza como nuestra madre original, a quien le debemos amor y respeto. No nos pertenece, le pertenecemos a ella. Cuando superemos esta cuarentena, seremos más libres ante las cuarentenas provocadas por las pandemias. Y Edgar Morin, también 2020, dice, el virus está trayendo una nueva crisis planetaria a la crisis ya planetaria de la humanidad en la era de la globalización y revela una vez más nuestra interdependencia. La respuesta solo puede ser de solidaridad, que es lo que hoy nos trae Karina Gerlero, y una respuesta planetaria, porque todos habremos de vivir y venir a este mundo y de morir del mismo modo, dice Edgar Morin. Y acá tomo un concepto de Karina Gerlero, a una de las autoras del capítulo 5 de un libro publicado por la UNR y labor de editor, Políticas Universitarias, Comunidades Virtuales y Experiencias Innovadoras en Educación, que pueden bajarlo en PDF digital gratuito del repositorio hipermedial de nuestro campus virtual de la UNR. Karina dice, avanzar en la formación de un profesional social que pueda asumir los desafíos de los postulados reformistas. En este siglo XXI y en la era digital es indispensable reducir la marginalidad cultural y jurídica vinculada a las propuestas educativas mediadas por tecnologías digitales, reducir las brechas de acceso a la tecnología, avanzar en el diseño de las propuestas curriculares y pedagógicas mixtas, construir conocimientos donde la tecnología contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros territorios, y estas acciones deben interpelar al compromiso social de la universidad en sus funciones de docencia, investigación, extensión y gestión como la que estamos llevando a cabo los docentes universitarios en la TECHNE, para construir un escenario que evite que las tecnologías se instituyan como herramientas tecnocráticas funcionales a los intereses del mercado, que es lo que está pasando ahora cuando obligan a nuestras y nuestros docentes a utilizar plataformas privadas, y que las legitime en su dimensión social para favorecer la construcción de sociedades más justas, democráticas, igualitarias y solidarias. Esto lo dice Karina. En síntesis, la escuela que se aproxima ya tiene una antesala, que es lo que nos han pedido los docentes autoconvocados. Pueden ingresar al sitio de la TECHNE y ver directamente el video con los dos coordinadores de materiales multimediales, de elaboración de contenidos curriculares interdisciplinarios que maquetan y suben a la plataforma educativa de la provincia de Santa Fe, el funcionamiento de la plataforma, cómo es el armado de las aulas, tanto de docentes como de estudiantes, y para que ustedes puedan observar también en parte, ¿no es cierto?, cómo están diseñados estos módulos didácticos, que es el video que habíamos planteado pasar la semana anterior, pero que técnicamente me han recomendado que ustedes lo vean por su cuenta ingresando al sitio de la TECHNE, porque va a tener más fidelidad para poder escucharlo, porque si no, cuando estamos muchos conectados se corta. En síntesis, el sistema hacia el cual va esta escuela que viene es un sistema bimodal, mixto, híbrido, semipresencial
en el marco de la educación a distancia, que puede ser blended learning o como lo estamos llevando a cabo ahora, totalmente e-learning. Tiene que haber una perspectiva de abordaje multidimensional y multireferencial que no la estamos observando en quienes nos gobiernan y tienen a su cargo las agendas de las políticas educativas del Estado. Fundamentalmente me refiero al santafesino. Enseñar a nuestros estudiantes y docentes a tener una mirada acropolítica. Esta es la categoría de análisis que estoy armando para la tesis doctoral con la ayuda de la doctora Goffiantini. ¿Se acuerdan? Un pensamiento en acrópolis, para tener una mirada planetaria, porque desde arriba podemos visualizar mucho más todo lo que se avecina y esta escuela que se asoma, pero con una mirada antipanóptica, dando vuelta al panóptico Foucaultiano, que era usar el poder, ¿no?, a través del saber, pero para reprimir, y acá muy por el contrario es para liberar el pensamiento y tener un pensamiento con esta mirada antropoética y antropopolítica que nos plantea Edgar Morin, para tener una mirada planetaria basada en la ecopedagogía. Un currículum minimalista como el que plantea Mariana Maggio, que ya lo explicó en la segunda clase la profesora Kodolinsky, cómo se lleva adelante en el plan Vuelvo a Estudiar virtual, con procesos de ensambles de los contenidos relevantes, también trabajados a través de los núcleos interdisciplinarios de contenidos, lo que llamamos NIC, con tiempos y espacios académicos más flexibles, abiertos y convergentes. Un aprendizaje colaborativo a través de proyectos que tengan un anclaje sociocomunitario, que sirvan para transformar la realidad, no solo de quienes lo llevan adelante, que son los estudiantes, sino también para transformar subjetividades. Una evaluación colaborativa en red, pero pensando en un codiseño entre docentes y estudiantes. No estamos de acuerdo con aquellos sistemas en que los docentes que elaboran las actividades, las evaluaciones y los contenidos, a la hora de ser evaluados los estudiantes, son evaluados por otras personas que vienen de distintos campos profesionales, menos del docente, se los evalúa por múltiples choice, no hay capacidad reflexiva, ni creadora, ni realizadora, por lo cual nosotros acá, a través del Vuelvo a Estudiar virtual, estamos haciendo otra propuesta. Y la formación docente continua en este paradigma Affective Learning. ¿Qué implica esto? No solo un docente humanista, sino un docente que tiene que ver con esto, que al mismo tiempo que atiende las acciones tutoriales con sus estudiantes y con sus otros colegas, también sea contenidista, que elabore los contenidos curriculares, multimediales y las evaluaciones, porque de lo contrario la educación a distancia y la virtualización de la educación entra en estos términos mercadotécnicos y fracasa. Tiene que haber disponibilidad de plataformas públicas seguras que las deben suministrar los gobiernos y los ministerios de educación. No puede ser que los docentes y las docentes continuemos utilizando plataformas privadas que además no tienen resguardo jurídico en la seguridad y más aún cuando estamos trabajando con menores. Disponibilidad de dispositivos tecnológicos, accesibilidad y conectividad, que ya hay un precedente en nuestro país, pero un precedente que, si bien ha hecho algunos avances, ha sido bastante discriminatorio porque algunos docentes de algunas modalidades del nivel y algunos niveles del sistema educativo o estudiantes, por ejemplo, de las EMPAs, que son las EPJAs, la educación para jóvenes y adultos, no se los ha suministrado con esta disponibilidad tecnológica. Y algo fundamental,
contar con una ley de educación a distancia regulatoria, pero específica como modalidad educativa, porque lo que se ha hecho ahora es solo un parche a la ley nacional 26.206 en Argentina que no resuelve el problema. Entonces acá proponemos recuperar este plan Vuelvo virtual que ya ha compartido absolutamente todos sus materiales que son de accesibilidad pública en solidaridad con todas las escuelas del país, que ha sido la primera escuela virtual en Santa Fe y creo que en el país con esta metodología y esta propedéutica que se aproximó ya en el 2015 a esta escuela que se viene. La escuela que aproxima tiene la magia de las noctilucas. ¿Saben por qué? Cuando se presenta, después de 5 años de llevado adelante el plan Vuelvo a Estudiar, en su modalidad territorial y el tiempo de superación con sindicatos, ¿no? Cuando lo presenta la doctora María Paz Echeverrarza, representante de UNESCO de Uruguay, marcó que el plan Vuelvo a Estudiar y el plan Vuelvo a Estudiar en sus 3 líneas era igual que las noctilucas en la mar y que tenía esa misma magia porque estaba adelantándose a esta educación que requería el siglo XXI y que hay otras experiencias en Latinoamérica muy innovadoras y relevantes que también los colegas de otros países las pueden traer acá, muy valorables. Etimológicamente, la leyenda de las noctilucas, aquí les puse algunas fotos. Su nombre, noctiluca, significa que vibra en la noche, aunque también se la conoce como chispa de mar. Esto es un poco la fuerza que hoy queremos con Karina traerle acá a todos las y los docentes que están en un estado totalmente de angustia frente a la situación imperante. Sean todos noctilucas, no pierdan las fuerzas, porque la educación es una práctica social y la escuela es un espacio intercultural, que hoy lo tenemos que hacer con otros entornos, pero que no pierda su esencia. La escuela tiene una función fundamental que es la de educar a los y las ciudadanas. Es una institución social por excelencia. Entonces, que sea cada uno de ustedes una noctiluca. Su luz azul servía a los navegantes para orientarse en la noche y pronto se la relacionó con la protección mariana en la religión cristiana. Podemos coincidir o no, ¿no? Si nos fijamos en la imagen de la Virgen del Carmen, patrona del mar, a sus pies se aprecian unas estrellas representando la estrella. Esas luces se debían a la existencia de las noctilucas, que ante cualquier vibración o movimiento brusco, en este caso el movimiento de los barcos, generaba la bioluminiscencia. Narra el informe realizador por los técnicos de masa, el laboratorio de la empresa de aguas de Málaga, por ejemplo, y más recientemente las noctilucas sirvieron para inspirar al novelista Julio Verne, dice este texto, cuando habla de mareas de leche en su novela 20 leguas de viaje submarino. Bueno, muchísimas gracias. Le dejo la palabra a Karina Gerlero y luego nos encontramos en los diálogos 20 minutos posteriores a su disertación. Gracias. Bueno, gracias Susi, como siempre un gusto escucharte. No me deja mucho para decir, ya se adelantó un montón de cuestiones y aspectos que hacen al compromiso social y que bueno, un poco para compartir ya a lo largo de toda esta jornada de encuentro. Voy a intentar poner un PowerPoint
para tener algunos conceptos, digamos, que nos ayuden a pensar. Vamos a probar, en primer término, a compartir. Bueno, ahí ustedes están viendo el PowerPoint. Sí, Karina. Perfecto. Sí, perfectamente. Bueno, como comentaba Susana, en esta idea de ir charlando horizontalmente con distintos docentes y educadores de la provincia inicialmente, pero que bueno, que se fueron sumando también educadores y colegas de distintos ámbitos por fuera de nuestra provincia de Santa Fe. La idea es entonces que podamos pensar conjuntamente acerca de algunos aspectos que hacen a la formación docente y al compromiso social en esta era digital. En una era digital que emerge como parte del cambio tecnológico, particularmente a partir de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación. Fue un cambio vertiginoso, un cambio que implicó incidencias en todos los aspectos de nuestra vida. Hace muy pocos años no nos imaginábamos este nivel de conectividad, este nivel de redes, de trabajo al cual podíamos acceder, de trabajos científicos, de noticias, en el mismo minuto en el que se publicaban, producto de esta tecnología de la información y la comunicación. Pero también esta tecnología de la comunicación y de la información que incide en todos los aspectos de nuestra vida fue influyendo en nuevos modos, en nuevas subjetividades sociales y también en nuevos modos en los cuales acontecen los distintos procesos productivos, culturales y sociales, y por supuesto que también impacta en el campo de la educación. Para ayudarnos a pensar acerca de qué significó este cambio, esta revolución que determina la era digital y que muchos asocian también con lo que llaman sociedades en red, sociedades del conocimiento, sociedades de la información, lo que los invito es a que puedan profundizar en base a los textos de Manuel Castel, que también, como decía Susi, bueno, no puede coincidir en todo o en partes, pero ha hecho a fines del siglo pasado, a fines del siglo XX, un intenso trabajo de investigación en distintos continentes para analizar, bueno, qué pasaba con este cambio tecnológico y cómo impactaba en estos procesos. De manera que es para mí un autor obligado para profundizar acerca de qué implica la era digital, poder pensarla historizando y pensar en la actualidad qué tomamos de todos estos procesos de investigación que él realizó para proyectar el futuro. Hay una frase que les traje que él plantea que dice: todo este proceso requiere una carta de navegación, imposible de construir sin dos elementos, un anclaje en una identidad, saber quién se es, y un proyecto hacia dónde se va, saber qué se quiere. En definitiva, con esta frase, lo que yo quería reforzar es la idea de que no son las tecnologías en sí, buenas o malas, no son las que permiten los vínculos o las que alejan, no son las que encarnan el modelo neoliberal o progresista, sino que va a ser el uso, cómo nosotros problematicemos acerca de las tecnologías en esta era digital y cómo pensemos en este proyecto
para saber hacia dónde lo queremos llevar y hacia dónde queremos ir. O sea, a partir de saber quiénes somos. Creo que también todos los que compartimos este espacio nos reconocemos desde el progresismo, como educadores que desde la mirada sociocrítica entendemos que el proceso neoliberal que signa a muchos ámbitos de la sociedad en la era también de la globalización que propició el cambio tecnológico, bueno, es allí donde tenemos que poder poner en la mirada, ¿no? De qué manera desde el progresismo dotamos, como decía recién Susana, y desde los autores que ella también mencionó, cómo no se pierde la humanidad, cómo no se pierde esa mirada de sensibilidad hacia el otro, hacia nuestro semejante, para pensar en procesos de inclusión a partir de las tecnologías y no generar nuevos nichos de exclusión y brechas de desigualdad a partir de las tecnologías. O sea, eso creo que es algo que nos interpela y por eso tenemos que conocer cuáles fueron los cambios en este periodo para poder proyectar alternativas sociales progresistas. Bueno, decíamos también que en esta era digital se han dado cambios en el campo de la educación. Ahora, estos cambios, ¿qué implican? Implican que es otro modo de pensar la educación, implica pensar una nueva educación, que todo lo previo no sirve, que solo tenemos que pensar en una educación mediada por tecnologías. Tenemos que combinar lo que ofrecen las tecnologías con lo que ofrece la pedagogía. O sea, ¿cuál es la propuesta pedagógica que se asocia a la educación cuando podemos realizarla mediada por tecnologías digitales? Bueno, ahí vamos a tener también nuevos desafíos. Y de nuevo aquí, no va a ser la tecnología la que defina la propuesta pedagógica, sino que vamos a ser los educadores haciendo uso de esa herramienta tecnológica que nos ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación. Y también aquí vamos a poder profundizar brechas y desigualdades, o vamos a poder elaborar estrategias que habiliten a nuevos derechos ciudadanos, que aquellas brechas y desigualdades que ya existían puedan ser desde las tecnologías y desde el derecho a la ciudadanía digital un nuevo campo de trabajo para incluir a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de manera igualitaria en nuestras sociedades. Sabemos que quienes están por fuera del acceso a las tecnologías tienen una gran diferencia en términos de poder apropiarse de determinados procesos y ser parte de la sociedad y de la cultura. De manera que también tiene que ser un gran desafío en esta era digital, en el campo de la educación, pensar en los derechos ciudadanos en relación a la tecnología. Aquí, para ayudarnos a pensar en este tema, hay muchísimos especialistas que lo trabajan, bueno, desde Susana, que recién habló y que conduce esta TECNE educativa y que permanentemente nos trae aspectos para pensar en la temática, pero también, bueno, Edith Litwin, Marta Mena, Lorenzo García Aretio, María Teresa Lugo, Fabio Tarazou, Susana Marchicio, Sonia Concari y muchos otros que, bueno, se iba a hacer muy larga el listado, pero que todos pueden encontrarlos ustedes en publicaciones recientes o un poco más clásicas para también ayudarnos a pensar estos cambios en el campo de la educación y en esta era digital. Ahora bien, si nosotros pensamos que estas tecnologías pueden ser quienes habiliten nuevos procesos de inclusión y exclusión, tenemos que necesariamente unir la idea del compromiso social de la educación.
porque en estas tecnologías que pareciera que todo está mediado por una pantalla que puede estar ubicuamente en cualquier sitio deslocalizado, donde no hay fronteras, donde pareciera que no existen los territorios, es muy fácil pensar que entonces lo que va a tener sentido es una educación tecnocrática, una educación que no tenga en cuenta lo que implica educar a nivel de la sociedad, para formar ciudadanos. Bueno, nosotros como educadores progresistas no podemos dejar que ese sea el discurso que gane la batalla en el terreno de la opinión pública. Tenemos que disputar allí un sentido, tenemos que poder pensar en cómo, aún trabajando con tecnologías y trabajando mediado por una pantalla, se pueden propiciar diálogos como está sucediendo en estos diálogos de la TECHNE. Cómo podemos pensar en distintas instancias que sostengan a una educación pública, inclusiva y de calidad, porque entendemos que es un desafío posible. Ahí, bueno, en relación también al texto que les comentaba Susana recién, que forma parte de un libro que ella ha editado, que se llama Políticas Universitarias, Comunidades Virtuales y Experiencias Innovadoras en Educación. Es la compiladora junto con Natalia Esgrecia. Bueno, hay uno de los artículos en los cuales yo empiezo también a trabajar algunas ideas que son las que estoy trabajando en el doctorado en Educación en Ciencias Experimentales. Y bueno, allí lo que se plantea entonces es, desde el compromiso social de la educación, repensar y resignificar el sentido de la educación. Cómo innovamos a partir de la tecnología, pero que esas innovaciones sean para cambios que se sostengan desde la justicia, la igualdad, la emancipación y la libertad en las sociedades actuales. Y entonces, otra cuestión que me parecía importante para compartir con ustedes es que este compromiso social de la educación para seguir desde la educación en entornos virtuales, pensando en una educación de calidad y que incluya a todos, tenemos que recurrir a referentes de la pedagogía sociocrítica y de la educación popular latinoamericana. A veces nos desvelamos pensando que lo que tenemos que conocer es las tecnologías en sí. Bueno, yo creo que primero tenemos que reforzar, tenemos que profundizar acerca de qué nos traen los grandes referentes de la pedagogía sociocrítica y de la educación popular latinoamericana. Aquí no incluyo también, pero que también es importante, los aportes que ellos realizan, la mirada sociológica, que es también propia de la corriente sociocrítica, ¿no? Que bueno, creo que articular pedagogía sociocrítica con sociología crítica es un gran aporte para que nos sintamos mucho más sólidos y seguros a la hora de pensar una propuesta educativa en entornos virtuales. Bueno, dentro de estos educadores sociocríticos y de la educación popular latinoamericana, tomé tres grandes ideas. Una de un gran pedagogo que bueno, conocidos por todos, como fue Paulo Freire, donde él lo que plantea es una educación para la decisión, para la responsabilidad social y política. Bueno, fíjense cuán lejos está esto de la mirada tecnocrática que plantea que la educación es para formar trabajadores para que actúen en un determinado campo productivo. Sí, siempre va a estar de alguna u otra manera cuando llegamos a la educación superior, la educación asociada a un campo del mundo laboral. Pero el primer sentido de la educación es que nos permita
decidir. Decidir, ser parte de los procesos, actuar con responsabilidad social y política, porque eso es lo que nos va a permitir transformar y transformarnos. Por eso también lo que plantea Paulo Freire es, una educación problematizadora, una educación donde se ponga en acto la creación, la reflexión permanente. Porque si tenemos una educación transmisiva, meramente transmisiva, va a ser muy difícil que quienes son estudiantes en los sistemas educativos puedan construir esa mirada para poder decidir, para poder actuar críticamente en los distintos campos de la vida social, cultural y productiva. Entonces tenemos que pensar la propuesta educativa, la propuesta pedagógica desde esta lógica problematizadora. Otro de los autores que elegí para pensar en los aportes que nos trae es Philippe Mérieux. Bueno, Philippe Mérieux lo que él plantea es un vínculo dialéctico entre educación y democracia. Entonces, él plantea que para que existan las sociedades democráticas tenemos que poder pensar en una forma de hacer la educación, de construir los procesos educativos. Y allí nos invita, por un lado, a transmitir saberes emancipadores, no cualquier saber, no el saber técnico que lo podemos obtener de cualquier libro, de cualquier página de internet en este momento, de cualquier sitio con el cual nos podamos conectar. El desafío es qué saberes emancipadores elegimos para transmitir, para trabajar en ese acto pedagógico. Y también plantea que esos saberes emancipadores tienen que permitirnos compartir valores. ¿Y cuáles son fundamentalmente los valores que fundan la vida en democracia, la convivencia democrática? Por eso también allí tiene mucho peso la idea de la solidaridad. Bueno, y por último también plantea de qué manera formamos desde este vínculo de la educación con la democracia, de un vínculo dialéctico. Entonces, sociedades democráticas van a tener que propiciar una educación democrática, y una educación democrática va a fortalecer estas sociedades democráticas, y que allí necesitamos que ese ejercicio también acontezca en el seno de las aulas educativas, que pueden ser aulas en escuelas físicas, pero también puede ser en las aulas virtuales. También podemos desde un aula virtual pensar qué procesos llevamos a cabo en ese espacio, en ese territorio virtual de encuentro, para que se produzca a partir de un diálogo igualitario, de un diálogo democrático entre quienes tenemos la responsabilidad docente y nuestros estudiantes, y también de los estudiantes entre sí. Y otro de los educadores que elegí para tomar su aporte, bueno, acá verán que tomé a alguien latinoamericano, a alguien europeo y ahora alguien, es Michael Apple. Bueno, Michael Apple nos plantea la necesidad de que como educadores realicemos un proceso de reposicionarnos, de poder conservar la sensibilidad ante las injusticias, conservar la sensibilidad hacia ese otro que tenemos enfrente y que tiene una historia de vida distinta, y que necesitamos ver a través de los ojos de los desposeídos para pensar nuestras prácticas docentes a través de ellos. No vamos a ser mejores docentes porque dimos la mejor clase,
sino porque pudimos establecer esos vínculos, posicionarnos desde las necesidades sociales, individuales y colectivas para construir democracia y ciudadanía. Y además, bueno, Michael Apple avanza en decir, bueno, algo que también lo dice Freire, de hecho, Michael Apple ha trabajado con Freire, bueno, cómo se trabaja desde la educación para superar todas aquellas condiciones que son las que generan la opresión. Bueno, como les comentaba al inicio, bueno, ustedes aquí van viendo cómo cuando nos paramos desde la educación sociocrítica, claramente tenemos un bagaje de conceptos para poner en juego que son muy distintos a lo que a veces nos intentan plantear desde algunos ámbitos y fundamentalmente desde los medios masivos de comunicación que son financiados por los grandes capitales y funcionales a los intereses del neoliberalismo, que la educación es una cuestión de enseñar técnicas, de enseñar de manera abstracta, de enseñar sin vincularse, sin comprometerse, como algo que no nos pone en juego la esencia del sentido democrático y del sentido social de la educación. Bueno, contraponer estos dos modelos y como docentes y como educadores, pararnos desde ahí para pensar las prácticas, entendemos que es algo que nos favorece fuertemente en toda acción educativa que emprendamos, ya sea, como decíamos recién, en la presencialidad o en la virtualidad. Otro aspecto que comentaba Susana, cuando yo empecé trabajando la idea del compromiso social, empecé indagando la idea del compromiso social universitario. También aquí el trabajo de mi especialidad en la UNR, en Política y Gestión de la Educación, fue en construir el estado del arte del compromiso social universitario, donde también por ser un término polisémico con múltiples interpretaciones, da lugar a que se entiendan distintas cosas, depende de quién lo esté leyendo y de qué conceptos previos trae. El sentido que yo le otorgo al compromiso social universitario es el que lo vincula con la función social de la universidad y que está vinculado al legado de la reforma universitaria de 1918. Por eso cuando Susana hoy les comentaba esta idea de formar un profesional social, también hay diferentes autores como Miguel Rojas Mix, Carmen García Guadilla, que trabajan esta idea de la necesidad de retomar y fortalecer la función social de la universidad, no solo desde la mirada de la extensión universitaria, sino desde ese compromiso ético que desde las universidades y desde la educación superior nos planteamos para avanzar en la democratización de las acciones y de la transformación social. Bueno, como verán, más allá de si hablamos de educación a nivel de una educación de nivel primario, secundario, inicial, superior o universitario, hay muchos puntos en común para poner en juego cuando hablamos de compromiso social en la educación. Y sí me interesa brevemente, pero diferenciar, porque muchos entienden compromiso social desde lo que en realidad es el paradigma de la responsabilidad social universitaria y que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Bueno, quienes sostienen esa mirada en realidad no se basan en la función social y en los procesos de democratización y en el compromiso ético y la transformación social de las universidades. Lo que plantean es, al modo empresario, de qué manera se gestionan los impactos. Entonces también una universidad que tiene en teoría un impacto negativo porque egresan muy pocos
va a tener menos derecho a recibir dinero, o si es evaluada, va a ser evaluada desde parámetros economicistas, se le exige la rendición de cuentas. No quiere decir que la gestión no sea importante también fortalecerla. El tema es a dónde uno pone de nuevo la mirada, cuál es el sentido más importante que se está poniendo en juego allí. Bueno, la sociedad o lo económico. Entonces, en esa contraposición es en la que tenemos que evitar caer ahí en una trampa que siempre intenta también Pablo Gentili, lo plantea en sus textos, que uno de los grandes logros del capitalismo y del neoliberalismo del momento actual es desprestigiar lo público, mostrándolo como aquello que en realidad es de menos calidad, que no funciona, que no tiene impactos y por lo tanto se lo desprestigia, pero para habilitar otros procesos que beneficien al sector privado o a los capitales. Entonces, de nuevo aquí tenemos que estar como educadores atentos para no caer en esa trampa. Y bueno, y otra de las ideas que circulan a nivel de la hora de pensar, bueno, cómo la universidad lleva adelante sus funciones, es una idea que es antigua, pero que muchas veces de nuevo aparece en algunos sectores académicos que muchas veces se denominan como los bronces en distintas facultades, que es esta Universidad Torre de Marfil. Una universidad que no se deja influenciar por los intereses sociales, que no se deja influenciar por el proyecto de nación, sino que están abocados al conocimiento por el conocimiento en sí. Bueno, por eso de estas tres ideas, la que nos involucra, que nos pone en un diálogo igualitario y que nos permite pensar en una universidad o en una educación universitaria que favorezca un proyecto de país, un proyecto de sociedad, es la de compromiso social universitario. Bueno, y por ir cerrando, Susi también me pidió para que pudiéramos pensar algunos aspectos que hacen a la práctica docente en la virtualización de la educación. Bueno, allí yo lo que quería transmitirles es, bueno, hay algunas cosas, siempre decimos para virtualizar tenemos que hacer algo distinto, sí, pero hay algunas cosas que se deben sostener. ¿Qué tenemos que sostener? ¿Qué es aquello que desde mi mirada, desde mi perspectiva, tiene que seguir estando allí en el primer plano? Por un lado está este sentido de la educación, una educación dialógica, horizontal, problematizadora, transformadora, que habilite a la emancipación de los ciudadanos y de nuestras sociedades. Por eso también tenemos que pensar en una inclusión de todos y de todas los niños, jóvenes y adultos en los procesos educativos, y en cómo acompañamos las trayectorias, o sea, no solo que accedan, sino que estando en las aulas, en este caso las aulas virtuales, también puedan construir trayectorias educativas de calidad y con aprendizajes socialmente significativos. O sea, estos son principios que son irrenunciables. Nosotros no podemos pensar que porque está mediado por la tecnología, bueno, descuidamos la inclusión, porque, bueno, los que no tienen la tecnología y en otro momento lo harán de otra manera, aprenderán menos. O sea, eso no nos podemos permitir. Nuestro gran desafío tiene que ser sostener la educación problematizadora con la mayor participación posible, la inclusión en las aulas virtuales, así como lo pensamos en las aulas territoriales, presenciales, y cómo acompañamos entonces estas trayectorias para construir aprendizajes socialmente significativos, que son aquellos aprendizajes que le van a permitir a cada uno
construir su proyecto de vida y ser parte de los distintos procesos. Entonces, en esta idea es lo que sí sostenemos. Y en relación a lo que tenemos que redefinir, bueno, ¿qué tenemos que redefinir en términos de prácticas educativas en contextos diversos? Porque sabemos que las desigualdades y las brechas eran previas en este momento a la pandemia. Ya existían desde antes, la pandemia las visibiliza, las pone de manifiesto con mayor fuerza, pero tenemos que hacer una mirada de esos contextos para poder redefinir nuestras prácticas. De manera que, tomando lo que fue la experiencia del trabajo en el vuelvo a estudiar virtual, que bueno, que ya lo venimos charlando en estas charlas de los diálogos de la TECHNE, y también tomando la experiencia de lo que fue la propia planificación pedagógica que realizamos en las materias en las cuales, en los espacios curriculares, que doy clase en este momento en la Facultad de Bioquímica, y también un poco cómo eso se articuló con los distintos espacios curriculares de la facultad, dado que estoy, como decía Susana, trabajando en la comisión del CIED-UNR como representante de la facultad, y también, allí compartimos la mirada desde las distintas unidades académicas de la UNR. Un poco desde allí y a partir de esta experiencia que viene desde antes con el vuelvo virtual y en la actualidad con esta emergencia de la virtualización a partir de la pandemia, como decíamos también, planificar qué clase voy a dar, qué programa voy a dar. Hacer la planificación pedagógica es algo que ningún docente puede relegar. O sea, esa planificación pedagógica, sea para trabajarla presencialmente o virtualmente, siempre tiene que existir, y tiene que existir con un sentido específico de, cuál es el proyecto y qué pretendo a partir de esto que elijo como proyecto pedagógico para desarrollar en este espacio curricular. O sea, no es algo que otro pueda realizar, porque voy a saber como docente cuáles son los contenidos que están en juego en ese espacio curricular, cuál es la propuesta curricular de la carrera en la cual está inserto ese espacio curricular. Entonces allí hay un rol docente que sigue siendo clave en términos de planificación pedagógica y de selección de contenidos, como a partir de los contenidos del programa, qué tomo, qué dejo, cómo los doy, para que esta acción educativa en la virtualidad logre lo que se espera que sea la construcción de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, por un lado, la planificación pedagógica, la selección de contenidos, cómo voy a trabajar esos contenidos es una parte sumamente importante a la hora de pensar cómo llevar adelante una propuesta de virtualización de la educación, y más en este contexto de pandemia que fue de un día para otro y que no tuvo el momento de planificación que ha tenido, por ejemplo, el vuelvo virtual. Otra cuestión que es clave para tener en cuenta es el acceso a la conectividad y a los dispositivos tecnológicos por parte de los estudiantes. Si nosotros hablamos de inclusión, no podemos desconocer qué pasa con la conectividad y el uso de dispositivos por parte de quienes son los destinatarios de esa planificación pedagógica. Este es un punto que a veces nos parece que nos deja ahí embretados, pero una de las grandes claves, y que es un gran beneficio que nos ofrecen los entornos digitales, es poder pensar en alternativas que combinen propuestas sincrónicas con propuestas asincrónicas.
no todo lo que sucede tiene que suceder a tiempo real. No necesariamente toda la propuesta pedagógica, la planificación pedagógica tiene que ser para desarrollarse en una videoconferencia al mismo momento y pedirle a los estudiantes que estén todos conectados al mismo momento. Puedo tener instancias de diálogo, de intercambio sincrónico, pero también puedo elaborar muchas alternativas asincrónicas que les permiten, como por ejemplo, grabar un video con una exposición corta del tema que voy a trabajar y lo subo a un espacio que quede disponible. Entonces a lo mejor el estudiante no tiene conectividad en su casa, pero o no la tiene todo el tiempo, pero sí la tiene en determinados momentos del día. Y allí se puede conectar y lo puede ver. Y lo mismo para la participación de los estudiantes y los trabajos prácticos y los trabajos de campo. Si planteo un esquema de participación de los estudiantes que únicamente sea factible desde el momento sincrónico, o sea, que tengan que estar conectados al mismo tiempo docente y estudiante, puede llevar a altas frustraciones y fracasos. Pero si yo elaboro propuestas a través de las estrategias, de lo que me proponen las aulas virtuales para trabajar en foros, en wiki, en tareas, que no necesariamente tienen que ser individuales. Pueden ser individuales y pueden ser también grupales para preservar esta idea de diálogo y de construcción colectiva de los saberes en el aula. Entonces allí hay otro enorme desafío. Bueno, ¿cuáles van a ser esas propuestas pedagógicas que tengan en cuenta los contenidos, pero que también tengan en cuenta de qué manera los contenidos pueden ser trabajados de manera participativa para que los estudiantes construyan sus aprendizajes, para que exista la reflexión crítica entre ellos y ahí usar la tecnología para estos fines. O sea, la tecnología no es la que me va a definir, sino que es la que me va a ayudar a que la propuesta pedagógica se pueda desplegar. Y lo mismo con los trabajos prácticos. Perdón, voy a prender la electricidad. Me estaba quedando sin batería. O sea, si tenemos una propuesta que es problematizadora y que pretendemos que los estudiantes se vinculen con los contextos, no da lo mismo esa educación que acontece en cualquier lugar sin un tiempo, sin un espacio. Bueno, para esto también podemos pensar qué nos ofrecen las tecnologías para pensar la participación de los estudiantes, además en los grupos de trabajos y de debates internos, bueno, en trabajos prácticos o trabajos de campo que lo vinculen con determinados contextos, desde para los más chicos el contexto de su casa, su vínculo, sus relaciones en el barrio y en los lugares más cercanos, o también en el caso de, de la educación superior con el campo que va a ser luego su actuación profesional. Bueno, un poco esto también a modo de ejemplo, que no es el único factible, pero en el taller de problemática profesional 2 de bioquímica teníamos como trabajo de campo una visita a laboratorios por parte de los estudiantes y era clave para hacer el ensamble de los contenidos que dábamos de manera en las clases teórico-práctica, hacer el trabajo de campo y volver a reflexionar a la luz de lo que nos traía la teoría, la práctica y esa visita a terreno. Bueno, aquí, como ustedes sabrán, los estudiantes no pueden ir a un efector de salud. Los estudiantes del área salud no pueden ir a un efector de salud en tiempos de pandemia. Bueno, lo que pudimos armar es un recorrido virtual por laboratorios que, bueno, contamos ahí con la ayuda de diversos bioquímicos que trabajan en laboratorios y en ámbitos privados y muchos en ámbitos públicos.
Y bueno, desde allí se avanzó en esa vinculación con el contexto de actuación profesional que la propuesta teórico-práctica sola no la hubiese dado. Y para cerrar, ya esto es lo último que les dejo, es esta frase que está incluida dentro de un artículo que escribimos en uno de los libros de formación docente con Gabriel Abogado y Diego Gurbich en relación al programa Escuela Abierta, y allí lo que les dejo como última instancia para pensar es, bueno, si lo que tenemos que pensar es en enseñar o en promover el deseo de aprender a partir de lo que enseñamos. Creo que ese es el gran desafío, no solo pensar en esa planificación, lo que tenemos para transmitir, para enseñar, sino cómo problematizamos y cómo promovemos que construyan sus aprendizajes y que tengan deseo de aprender los estudiantes. Bueno, gracias. Ahí Gracias, Karina. Muchas gracias. Y acá los colegas querían ver la bibliografía. Bueno, hay algunas preguntas interesantes, así habilitamos los diálogos. Acá estamos. Bueno, Claudio tenía una pregunta muy interesante con también Sandra Sclafani, que es profesora de Ciencia de la Educación. Claudio es de Letras de nuestra facultad, un eximio lingüista. Así que, bueno, Claudio, te escuchamos. Hola, no, la idea un poco era preguntar, digamos, si bien ya Karina algo estuvo adelantando en los últimos slides, es decir, es ver cuál es el lugar de los contenidos en el compromiso social, porque en algún punto los contenidos vienen a operar como una suerte de herramienta, pero más que como una herramienta didáctica, una herramienta de trabajo. No hay una conciencia ni un por qué se está dando lo que se da. Es decir, a lo largo de varios años trabajando en materias de taller de docencia, el gran problema era preguntar y lograr, no solamente en los alumnos, sino inclusive en los docentes coformadores, ¿sí? Lograr saber por qué estaban dando lo que daban, qué era lo que los llevaba a convencerse de que eso era necesario, digamos, que ese era un contenido indispensable para que el espacio tuviese sentido. Digamos, me parece que en algún punto el compromiso también tiene que ver con eso, pero no siendo del todo mi área es como que no lo puedo conciliar, ¿no? Es simplemente eso. Sí, ahí breve, también en función de los tiempos, y lo podemos seguir charlando, pero creo que es el gran debate, porque en un momento cuando en las universidades se planteaba la idea de contextualizar o de incorporar la mirada de una educación humanista y no solo una educación que ponga el foco en los saberes disciplinares o técnicos de cada profesión, bueno, lo que primero apareció es incorporar espacios totalmente separados, ¿no? Entonces se pensaba la epistemología o bueno, la ciencia técnica y sociedad, o sea, como espacios estancos que no articulaban con los contenidos de la carrera. Entonces eso tampoco fue positivo porque no ayudó a transformar la manera en la que los estudiantes podían construir sus aprendizajes. Desde la idea de compromiso social, lo más propicio es tomar los contenidos de cada profesión para pensarlos contextualmente y cómo se ponen en diálogo con la sociedad, en un diálogo igualitario, no en un diálogo de superioridad, sino por el contrario. De, bueno, ¿qué impacto tiene este contenido a nivel de lo que es la futura práctica profesional? Y lo mismo nos pasa a los docentes. Bueno, a veces esta mirada acrítica hace que hagamos
la práctica docente como una tarea mecánica. Vamos, entramos a la clase, damos el tema, terminó y me voy. Y no reflexioné acerca de lo que vos muy bien decías. Bueno, ¿para qué estoy dando este tema? ¿Cómo se enmarca en el contexto de toda la carrera? ¿Cómo se enmarca en el contexto de actuación profesional? También eso ha llevado a que las carreras se sobredimensionen y que carreras que están en teoría teniendo 5 años, cada uno da tanto contenido en abstracto que a veces duran 7, 8, 9, 10 años y lo mismo a veces nos pasa con la educación secundaria. Bueno, trabajamos contenidos que para los estudiantes no resultan significativos, no los convocan, no los interpelan, no lo pueden vincular con nada de lo que sucede a su alrededor. Entonces ahí es donde en realidad se nos deslegitima el acto educativo. Nosotros tenemos que lograr legitimidad. Yo no leí los mensajes porque estaba presentando y eso me impidió leer, Karina, así que no sé si hay alguna otra cosa, Susi, Karina, el que quiera. no, Karina, acá me interesaría que Sandra, podés abrir el micrófono, Sandrita, que es una colega de Ciencias de la Educación y que avalaba esta pregunta de Claudio, que avalamos todos en realidad, y querés aportar, Sandra, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Bueno, un gusto realmente compartir este espacio que nos llena a todos nos enriquece, ¿no? Porque desde la sociología, de la epistemología, de la lingüística, ¿de qué manera poder ver esto de este trabajo interdisciplinario, ¿no? Esto nodal de lo educativo, que no es solamente para uno, y que hoy se ha puesto en juego todo, ¿no? Lo asincrónico y lo sincrónico. Me llena de alegría poder ver que tenemos esta misma unidad de criterio, y si estamos acá porque estamos en la misma sintonía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, esto de poder, que cada vez seamos más lo que pensamos, esto de jerarquizar los contenidos, que no se trata solamente de meramente lo memorístico y transmitido, sino en este gran contexto, ¿qué es lo más importante? Sostener la trayectoria de nuestros estudiantes, sabiendo, no esperando solamente un mero resultado, sino esta apropiación del contenido y poder hacer una autocrítica constante, esta reflexión pedagógica nuestra junto con el estudiante, frente a esta realidad, porque no es solamente el estudiante el que espera, sino nosotros también estamos atravesados por este contexto. Tener en claro eso, por eso me encantó, Karina, muchísimas gracias, Susana, ni hablar, poder contextualizar todo esto dentro de la pandemia, que nos está atravesando a todos. Así que es fundamental, les agradezco enormemente la palabra. Gracias, Susana, y el equipo. No, gracias a vos. Raquel y Nora. Raquel. Te escuchamos, Raquel. Tenés que abrir el micrófono. Micrófono. Ahí Sí, estamos. Raquel. Bueno, me gustó muchísimo la exposición tuya, Susana, y muy clara, y la de Karina, fundamentalmente por el foco puesto en el compromiso. Me parece que para estar a la altura de la época no podemos volver a las aulas con las planificaciones que teníamos, ni digamos con una perspectiva de organizar el trabajo con los estudiantes del mismo modo. Yo creo que me parece muy importante que podamos atender al momento que estamos viviendo desde el punto de vista social, político, humano, ¿no? Y me parece que vamos a necesitar hacer un gran cambio los docentes, y con la mirada puesta en un alumno que va a ser diferente, ¿no? Inclusive la misma virtualidad te lo está indicando, digamos, ¿no es cierto? Entonces me parece que esa educación así tan erudita y tan ligada a las cuestiones más teóricas y más, me parece que va a tener que dar lugar a algo más centrado en el contexto, en el momento, en la solidaridad,
en la responsabilidad social, me parece en el compromiso de ese punto de vista, ¿no? Para instalar un nosotros nos estamos educando. Si no, digamos, no vamos a conseguir entrar, digamos, a tono al momento difícil que estamos viviendo. Porque nuestras escuelas van a pasar momentos muy difíciles también, ¿no? Tanto en la educación, cuando estamos utilizando el aula virtual, como cuando volvamos a la presencialidad. Yo creo que muchas cosas van a cambiar. Quizás nosotros no podamos imaginarnos desde ahora hasta que entremos, ¿no?, a las aulas, pero me parece que hay muchas cosas que van a cambiar. Así que me parece que tenemos que estar sobre todo dispuestos al cambio. Exacto, bueno, Y gracias. a las valoraciones de lo importante, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Atender a lo que necesitamos en primer lugar. Y después, Sí. ¿no? Exacto. Bueno, gracias Raquel. Daniela, estás por ahí que estabas interviniendo en el chat con Claudio y con Sandra. No sé, Daniela, yo no te veo. ¿Estás por ahí? No sé si María Alejandra Bustos o Flavia Alberto. Quiero agregar algo. ¿Nora? Sí, quiero agregar algo. En total coincidencia con los distintos planteos y con las reflexiones, me parece sumamente importante, más allá de que los contenidos sean prescripciones curriculares, no confundir con imposiciones, porque como profesionales de la educación, una de las tareas que tenemos que emprender justamente es la que está relacionada con la selección, la secuenciación de los contenidos. Las prescripciones son lineamientos generales que orientan para que en un sistema educativo existan determinadas coincidencias, pero efectivamente el docente como profesional puede tomar esas decisiones. Y hoy es un término que acá circuló bastante, el de toma de decisiones. Si en algo podemos tomar decisiones como una autonomía, digo, un tanto relativa, ¿no? Porque la escuela no es un sistema totalmente autónomo, pertenece, tiene determinadas dependencias, pero sí en los aspectos pedagógicos. Entonces, no olvidarlo que como profesionales es lo que podemos hacer. Perfecto. Daniela, no sé si estás por ahí. Flavia, ¿querés agregar algo? Flavia, ¿te podés encender tu micrófono? Mientras, si no, comento brevemente en base a lo que planteaban también Nora, Raquel y Sandra. Me parece que me acordaba de Meriel también, que Meriel lo que plantea es que cada aprendizaje es una libertad, o sea, posibilita una nueva libertad. Entonces, bueno, también qué nuevas libertades vamos a propiciar para nuestros estudiantes a partir de lo que nosotros hagamos como educadores, nos va a permitir pensar estos cambios necesarios en la pospandemia y también tomar en cuenta los contenidos no como algo que nos pone un techo, sino como un piso a partir del cual promover la reflexión crítica. O sea, el contenido los estudiantes lo pueden encontrar en cualquier lugar haciendo un clic. Ahora, la reflexión crítica, ética acerca de ese contenido y cómo la actuación nuestra como ciudadanos o como profesionales va a incidir en lo que pase a nivel de la sociedad en su conjunto es lo que no podemos resignar. Entonces los contenidos nos permiten contextualizar algo que para el estudiante fue significativo porque por algo eligió una carrera universitaria o una orientación en la secundaria, pero esos contenidos no deben ser el sentido último, sino lo que nos permita construir aprendizaje. Exacto. Bueno, acá Jorgelina, sí, Jorgelina. Sí, simplemente interesante todo lo que vamos compartiendo
y al interior, sobre todo pensando, ¿no?, en las escuelas secundarias, Karina, y en este momento creemos que prácticamente a veces las sentimos estalladas. En este sentido, sobre todo porque, bueno, los docentes en general y en este periodo, ¿no?, a través de algunos documentos que emanaron a las instituciones, con alguna biografía, pero con esta necesidad, digo, de ver cómo poder tomar esas decisiones, por así decir, sabias decisiones en el sentido de hacer esto, como decía Nora, ¿no?, esta selección, pero cómo acompañamos. Creo que ahí es mucho en soledad, hay intentos, hay mucha angustia, más allá de esta pandemia, digo, por ahí poder ir pensando en que acá hay directivos, docentes de media, sobre todo está bien la universidad y lo que se está, pero al interior, ¿no?, algunas luces, ¿no?, algunas ideas como para empezar a hacer ese ensamble. Creo que hay siempre los docentes, ¿no?, comprometidos en esto, en esta decisión, sabemos de nuestra apuesta, pero por ahí que vos puedas acompañar. Algunos ítems vos ya lo fuiste pensando, ¿no?, esto del planeamiento, es decir, algunas luces para poder acompañar. Sí, ahí, bueno, además de la bibliografía que les dejé en el PowerPoint, creo que cobran más vigencia que nunca los libros que hicimos en Escuela Abierta, que son, bueno, 3, que tienen precisamente una base que creo que, no sé, si hubiésemos pensado que esto iba a pasar y que iba a poner en crisis de esta manera la educación, no hubiesen estado tan pertinentes los temas que se trabajan, ¿no? Bueno, tanto de la perspectiva transformadora, la innovación y la emancipación, bueno, son ejes claves para este momento y cada uno de los que allí escriben creo que son hoy de lectura, no digo obligada porque es feo, pero que nos interpela y nos requiere, ¿no? Y a nivel de la educación secundaria en sí, creo que bueno, lo que yo planteé en términos generales durante la charla lo pensé más para el sistema educativo en general, también por lo que fue la experiencia de trabajo estos últimos años en la Secretaría de Planificación, y que ahora en la virtualidad más que nunca también es necesario el pensar en la experiencia que nos deja el vuelvo a estudiar virtual. Porque allí tenemos una propuesta que trabaja interdisciplinariamente, o sea, que trabaja también los contenidos desde el vínculo entre ellos, que con los proyectos de acción sociocomunitaria contextualiza y posibilita la evaluación. Entonces, creo que mirar desde las distintas escuelas la experiencia de cómo se fue dando el proceso de construir la propuesta pedagógica en el vuelvo virtual es lo que va a facilitar también este momento coyuntural que es demandante por la inmediatez en la que lo demanda, ¿no? Que no hubo ese tiempo de planificar, que estén los contenidos disponibles con sus ISBNs y todos los módulos puestos a disposición, también permite avanzar. Ahora, como yo decía antes, y como decía Susana, que fue una de las bases de cómo elaboramos esa propuesta de contenidos interdisciplinarios, la hicieron los propios docentes y la hicieron los docentes santafesinos, desde un paradigma afectivo inclusivo que tenga en cuenta la inclusión, que tenga en cuenta los saberes educativos de la experiencia, pero la elaboraron los propios docentes, de manera que esto también es una invitación a que se animen a sentarse a planificar desde lo que son los NAP, que es también lo primero, otro de los grandes ejes que tomamos para el vuelvo virtual. Bueno, los NAP son esto y lo que tiene que enmarcar una educación secundaria en términos de contenido son los NAP. Ahora, ¿cómo trabajo con esos contenidos? ¿Cómo se vinculan los estudiantes con esos contenidos? Es muy distinto a la de un currículum disciplinar
pero que puede darse tanto en la presencialidad como en la virtualidad. O sea, puede ser para el ahora, pero nos puede facilitar una forma distinta de pensar el acto educativo también en la presencialidad cuando volvamos. Pensar cómo se dan los procesos de articulación de saberes, de construcción de sentidos compartidos entre los docentes para que la organización adentro de la escuela entre los docentes y en el trabajo docente-estudiante sea otra. Si no, siempre nos parece que no nos alcanza el tiempo, que tenemos los 40 minutos, vamos, nos sentamos, damos las clases y ¿cuándo me voy a sentar para articular? Bueno, si pensamos la tarea docente como desde una mirada colectiva, no como un acto individual, sino que necesariamente lo puedo compartir, consensuar, negociar, poner en común con los pares, trabajo con los NAP, tomo la experiencia del vuelvo virtual y lo que ya allí funcionó, y que dio buenos resultados, creo que tenemos desde allí una punta interesante, además de lo que ya planteé en términos del sentido de la educación, que mantener y que redefinir. Bueno, gracias, Jorgelina. Es para seguir hablándolo. Karina, gracias. No sé, Sí, Roberto, sí, está Roberto Barrón, que así es director de una escuela de Villa Gobernador Galvez, técnica. Lo que Hola, quieras aportar, sí. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que es todo muy interesante, sobre todo cuando se plantea la soledad en la cual está el docente a nivel medio, ¿no? Y más en una escuela técnica. Nosotros, la dificultad que tuvimos es que la escuela técnica tiene muchos saberes que tienen que ver con toda la revalidación de lo teórico con lo práctico. Y del Ministerio de Educación, primero se dio el lujo de dejar de lado todo el aporte que podría haber sido todos los docentes que fueron o que están en el vuelvo virtual, nos podían haber dado una mano importante. Sin embargo, bajaban resoluciones que no eran claras tampoco. Entonces, desde ahí, yo básicamente lo que hicimos fue tomar prioritariamente con los chicos de sexto año, que eran los chicos que estaban saliendo, armar a través de proyectos con necesidades de ellos, proyectos interdisciplinarios. Eso fue lo último que llegamos a hacer a través de acontecimientos, como lo plantean los NIC. Y bueno, todos los docentes de sexto año se vincularon a través de WhatsApp y demás, y de un sitio web, y se armaron 2 proyectos interdisciplinarios para la tecnicatura. Pero eso en medio, como bien lo habían aportado acá, de una soledad tremenda, y de docentes y toda una escuela formada para la presencialidad, ¿no? Y también, que lo dijo Karina en un momento, los saberes socialmente significativos tienen que ver con el contexto. Por eso Villa Gobernador Galvez es una ciudad muy particular, muy particular. Entonces, primero tuvimos que ver qué de todo eso que nosotros necesitábamos que el chico aprenda, qué era significativo para él, dentro de este contexto, y dentro de este gran acontecimiento que podríamos decir el COVID-19. Por eso me parece que este espacio, al cual yo le agradezco profundamente de estar participando, es sumamente necesario para todos los docentes. Esa es básicamente mi reflexión. No quiero robar mucho más tiempo, pero esa es la realidad del nivel medio hoy con este Ministerio de Educación. Nada más. Y bueno, en relación a lo que dice Roberto, gracias a todos los que plantearon, a todos los que estuvieron y a todos los que también aportaron ideas, reflexiones, preguntas. Pero bueno, con lo que planteó recién Roberto y que también dio origen a la pregunta de Jorgelina, ustedes sabrán que yo soy una gran defensora de las políticas públicas, ¿no? Yo creo profundamente
en las políticas públicas como base para cualquier proceso de transformación e igualación en la diversidad, ¿no? No quiere decir que la política pública tenga que homogeneizar, sino al contrario, ¿no? Permitir que la diversidad tenga un lugar, pero sin generar brechas de desigualdad. Ahora, cuando estamos frente a una situación que la política pública no aporta ese marco para poder construir los lineamientos para llevar adelante nuestra tarea, lo que no puede pasar es que nos inmovilicemos. O sea, lo ideal es que lo promueva la política pública, pero si la política pública no tiene interés, está ajena o plantea otra mirada, que es la de una educación meramente transmisora y donde los términos pasan a ser totalmente distintos, creo que ahí está también la organización docente para ser actores de ese proceso. Cuando el Estado acompaña las políticas públicas, perfecto. Cuando no está acompañando, tenemos que ser desde la base los que podamos propiciar esos procesos de cambio que necesitan nuestros estudiantes y nuestra sociedad. Entonces, bueno, ahí también tenemos que poder leer este nuevo contexto. Bueno, ¿desde dónde se paran quienes tienen la responsabilidad de la política pública hoy, si coincidimos o no, y si, bueno, sin caer en una cuestión que deslegitime nuestra acción, sino por el contrario, que la ponga en valor y la legitime socialmente? Si no, vamos a caer otra vez en donde se planteaba que los docentes eran vagos, que no daban respuestas, que no tenía sentido la educación, bueno, y todos estos discursos que son propios de los que entienden los vínculos a través del neoliberalismo. Entonces también tenemos esa responsabilidad. Bueno, muy bien. Acá me está pidiendo la palabra Wilson, que es de Ecuador. Wilson. Hola, buenas noches. Hola Wilson, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo, como siempre, muchísimas gracias, estimada Susi, por este espacio. Gracias. Es gratificante, sobre todo, encontrarnos con un conglomerado de docentes autoconvocados y con bastante reflexión, pues, que nos lleva. De mi parte, soy ecuatoriano, estoy acá residiendo en Rosario, ya llevo casi al año. Y encontrarme con este tipo de encuentros, pues, sinceramente me lleva primeramente a la reflexión profunda de saber qué hace falta hacer como parte profesional de aquello que no nos otorgan las autoridades, o aquello que nos cohíben las autoridades, o aquello que promulgan tanto en las leyes, pero que poco se hace en la práctica. Y desde ese aspecto, pues, llevo las palabras de Sergio, que escribió en el principio y dijo que era hora que la escuela se accionara a las nuevas tecnologías, porque sin pandemia la escuela hubiese seguido en el siglo XX. Y de esa manera, pues, hemos visto que hemos dado un salto profundo, llamémoslo así, pues, de una incertidumbre, un caos y toda esta complejidad que estamos viviendo. Pero lastimosamente creo que también como docentes nos hace falta un poco más, ir más allá de la reflexión. Porque si bien es cierto que hemos hecho o realizado clases socráticas en las cuales únicamente hemos llevado el libro y la pizarra, ahora el libro se convirtió en el computador. Y no hay una reflexión tal vez del cómo realizar la práctica docente por medios tecnológicos o mediante herramientas tecnológicas. También lo decía también Karina, en esta parte, pues, donde necesitamos sociedades en conocimiento, redes que sean de investigadores, que sean sociedades en red, que también nos podamos ayudar el uno al otro, porque tal vez la realidad o la cosmovisión que yo tengo como ecuatoriano no es la misma realidad y cosmovisión y trabajo que se hace en Argentina. De ahí, pues, he recuperado la información que ustedes han hecho, lo cual felicito y lo he hecho a su momento, de cómo acá han realizado lo que es la escuela virtual y ya llevan años de haber entrado en este proceso, para lo cual, pues, en mi conocimiento, lastimosamente, en mi país muy poco se ha hecho. De esta manera yo pienso que también es necesario ir un poco más allá de estos saberes emancipadores, de esta reflexión. La semana pasada
asistí a un congreso en el cual pues un profesor noruego nos ponía en comunicación sobre cómo ellos también utilizan lo que es la complejidad en Noruega. Entonces yo decía, ¿qué sucede con la complejidad en Noruega? ¿Qué sucede con la complejidad acá en Argentina? ¿Qué sucede con la complejidad en Ecuador? Entonces es necesario armar este grupo, estas redes, que de antemano les invito, hay un WhatsApp que no es nada más como esto, como la TECHNE educativa, en el cual es un sentido de conglomerados, pues investigadores, estamos en la reflexión a diario, de compartir, de pasar información y de poder debatir estos temas. Dicho de otra manera, pues también quisiera invitarlos a la parte de reflexionar un poco más allá de esto, de la práctica y la teoría, ir por la didáctica. ¿Qué herramientas van a ser necesarias de acá a futuro? Porque si bien es cierto que estamos reflexionando sobre los saberes emancipadores, sobre todo este conjunto de teorías que nos llevan, pero ¿qué sucede ya con la práctica para nosotros investigadores? Es decir, la didáctica, las herramientas que necesitamos utilizar de aquí a futuro. ¿Serán las mismas tal vez que necesitamos o que utilizábamos anteriormente? Soy profesor de idiomas en la antigüedad, como llamémoslo así, pues en el siglo pasado cogíamos la grabadora y llevábamos lo que es el CD, el cassette y lo poníamos en el audio y eso era todo. Ahora necesitamos, tal vez estamos en la vigencia de aprender cada día, tener nuevos saberes, nuevos conocimientos. Tal vez la invitación, Susi, sea para invitar a nuevas personas que nos acompañen y también pues que nos puedan guiar sobre este camino de la didáctica para esta nueva era, que tal vez ahí sí sería una ruptura epistemológica muy, muy grande del cómo enseñar en el futuro. ¿Y para qué enseñamos al futuro? ¿Enseñamos contenidos o destrezas? Eso nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Vamos a ir cerrando. Está Marisa de Brasil. Marisa, que había, bueno, ahora ya no vemos la imagen. Bueno, son prácticamente las 8 menos 10. Hoy nos hemos excedido. Karina, has motivado muchísimo esta reunión. No sé si alguien más quiere decir algo, aportar algo de los que no hayan participado, de los que hayan participado. Vivi, bueno, la vi a Patricia Leiva, que es directora de una escuela también. No sé si quiere decir algo con respecto a esto que planteó Wilson, y si no, bueno. Marisa, hola Marisa. Marisa, abre tu micrófono, abre el micrófono, tu micrófono, para que digas algunas palabras de tu país. Hola Marisa. Olá a todos. Acá em Brasil, tuvimos com a pandemia, principalmente os maestros presenciales, uma grande confusão, porque eles não estavam preparados, né? Eu tenho meu esposo que também é maestro presencial, e eu tive que fazer toda a parte tecnológica, né? E graças por minha experiência, foi possível para hacerlo, ministrar a classe. Então, com a experiência de vosotros, eu posso aprender muito mais. Estou aprendendo muito mais. E eu escuto muito bem, consigo ler muito bem, pero estou estudando para falar com vosotros. Cada vez que puedo oírlos, é uma grande lição para mim. Muchas gracias. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. Marisa fue alumna mía de la maestría en educación en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, y ahí estamos con su tesis. Así que, bueno, muchas gracias por tu aporte, y hablas cada vez mejor el español, cosa que nosotros no logramos con el portugués. Tu profesora con el portugués, poco y nada. Así que, bueno,
No sé si alguien más quiere la palabra. Karina, ¿ves a alguien más? ¿Querés cerrar con algo? Te agradecemos mucho tu participación. Y No, creo está que bien, estamos pasemos el cierre, Susi, ya me parece que con las preguntas y las intervenciones, ya el cierre te toca a vos. Bueno, a ver, como cierre con respecto al compromiso social, creo que de algún modo con esta techné educativa estamos dando un ejemplo a la comunidad educativa, no solo santafesina, sino del país y a nivel internacional, de cómo cuando nos unimos, muchas y muchos docentes, con amor por la educación, por interés por nuestros estudiantes y por el porvenir, por una educación liberadora y emancipadora, y en defensa de políticas públicas hacedoras, como decía Karina, ¿no es cierto?, progresistas en este sentido, creo que ya estamos haciendo un gran aporte y sintetiza este concepto de trabajar por el compromiso social. Así que bueno, les agradecemos a todos y a todas. La semana próxima va a disertar una colega que es doctora en educación de la Universidad Autónoma de Chile, que además es la representante de UNESCO en Chile. Muy interesante porque nos va a traer su perspectiva acerca de cómo en Chile se están implementando políticas en relación a esta crisis pandémica global, con un país muy patriarcal, con fuertes tradiciones conservadoras, donde estas colegas están luchando muy fuertemente. Así que bueno, los invitamos para el próximo martes, los abrazamos a todos y muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Chao, nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta la próxima, cariños a todos. Chao, adiós.